Hola a todos, en los siguientes vídeos vamos a ver cómo trabajar con LibreOffice Draw. En este caso es una aplicación que nos va a servir para crear gráficos vectoriales, lo cual nos va a permitir crear gráficos con una alta calidad para poder integrar en nuestras presentaciones, artículos, etcétera, etcétera. Entonces, antes de explicar LibreOffice Draw, vamos a explicar brevemente qué es LibreOffice, que es la suite donde viene LibreOffice Draw. LibreOffice es una alternativa libre y gratuita a Microsoft Office, que viene instalado por defecto en distribuciones de Linux, pero que es muy sencillo de instalar en Windows y en Mac. LibreOffice incluye una serie de programas que son la alternativa a los programas de Office que conocemos todo el mundo. LibreOffice proporciona un procesador de textos, que sería la alternativa Word, una hoja de cálculo, que sería la alternativa Excel, herramientas para crear presentaciones, alternativa PowerPoint, gráficos vectoriales, también nos va a permitir crear gráficos vectoriales mediante Draw, que es lo que vamos a ver en esta serie de vídeos, y también pues, nos permite crear y gestionar bases de datos y editar ecuaciones en Power. Decir que LibreOffice proporciona un formato libre, es decir, un formato que es compatible con todos los gestores de herramientas ofimáticas, por así decirlo, que se llama Oasis Open Doc, ¿vale? Es un formato estándar para documentos ofimáticos, está basado en un estándar XML. Es importante decir que Microsoft forma parte de Oasis, ¿vale? Es decir, tú cuando creas un documento en Word, en vez de guardarlo con el formato típico .doc, ¿vale? Que es el formato propietario de Microsoft Office, puedes guardarlo en un formato Oasis Open Document. Y la ventaja que tiene esto es que cuando tú des ese documento a otra persona, que se lo lleva a su ordenador, si lo abre con otro editor que no es Word o con una versión más moderna o más antigua, va a poder seguir viendo ese documento tal y como lo veía la persona que lo creó, ¿vale? Esto sí es importante. Todos hemos sufrido el problema de que te pasan un fichero, lo descargas o lo descargas, por ejemplo, plantillas que tenemos en la universidad, que las descargas y cuando vas a abrirlo en tu ordenador, pues está todo descuadrado, ¿vale? En cambio, si utilizas un formato que es libre, pues esto no ocurre, ¿vale? Entonces, esto pensarlo siempre que queráis distribuir este tipo de ficheros, ofimáticos en general, porque os puede librar de muchos problemas. Es decir, que hay múltiples formatos, uno para cada uno de los tipos, o sea, para documentos de procesador de texto, de hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Pero aquí, pues bueno, el curso es de creación y edición de imagen y vídeo, así que nos vamos a centrar en lo que sería la creación de imágenes utilizando LibreOffice Draw. En concreto, LibreOffice Draw lo que nos permite es crear gráficos vectoriales. ¿Y cuál es la diferencia entre crear imágenes normales como las que hemos visto en GIMP e imágenes vectoriales? Pues bueno, una imagen vectorial es una imagen digital que está formada por objetos geométricos, ¿vale? Es decir, segmentos, polígonos, arcos, y cada uno de estos objetos geométricos está descrito por atributos matemáticos de forma, posición, ¿vale? Por ejemplo, un círculo rojo queda definido por la posición del centro, el radio, el grosor de la línea y su color. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto con respecto al formato de mapa de bits? Que es esa rejilla que os comentábamos de las imágenes. Bueno, pues la ventaja principal es que en un gráfico vectorial podemos modificar el tamaño de la imagen, pero sin perder la calidad. Es decir, podemos ampliarlo, hacerlo más grande y la calidad de la imagen sigue siendo la misma, ¿vale? Esto tiene además otra ventaja, que nosotros podemos mover, estirar y retorcer las formas que van a aparecer dentro de nuestras imágenes y la calidad de la misma sigue siendo buena. Esto es muy importante porque yo creo que a todos nos ha pasado, pues tienes una imagen que la insertas en un artículo y cuando la ves dices, jo, pues es que la calidad queda como pixelada, queda como ciertamente borrosa. Entonces es importante crear, sobre todo cuando vamos a crear
documentos profesionales, por ejemplo, artículos, documentos, presentaciones, por ejemplo, también póster, pues crear imágenes vectoriales. ¿Vale? Y esta es básicamente la diferencia. ¿Vale? Cuando tú tienes un mapa de bits, ¿vale? Cuando amplías y te acercas a las zonas, por ejemplo a los márgenes de una forma geométrica, vemos estos píxeles. Mientras que cuando tienes el trazado vectorial, la imagen es mucho más limpia y no se ven esos píxeles, esa rejilla, por así decirlo, y por lo tanto la sensación pues queda mucho más profesional y con mucha más calidad. Entonces, vamos a ver en estos vídeos, en la serie de vídeos que vamos a ver a continuación, cómo se crean gráficos vectoriales con RAW. Y antes de pasar a explicarlo, es decir, que claro, que en un ordenador los gráficos vectoriales hay que traducirlos a mapa de bits para poder representarlos en pantalla. Es decir, nosotros al verlos, pues siempre vamos a tener, al final cuando tenemos la pantalla, también la pantalla es una rejilla donde cada punto de la pantalla nos da un color. Pero lo que tienes es que en un gráfico vectorial tienes mucha mayor calidad, ¿vale? Y eso también va a ir reflejado cuando vas a imprimir la imagen. Entonces, hasta aquí este vídeo y a partir de ahora vamos a ver cómo utilizar este.